Así estuvimos durante todo un periodo bastante largo, cuando ya despertamos hacia un nuevo mirar hacia el norte de las Américas, que fue muy definitivo para México. Desafortunadamente nos enfocamos demasiado a esta región del mundo y dejamos de ver otros lugares y otros horizontes que tenía México, puesto que yo creo que México tiene la enorme virtud de tener horizontes hacia los 4 puntos cardinales. ¿De qué estamos hablando en Asia? ¿Son cuántos países? ¿Qué representa económicamente? Bueno, en estos momentos, Asia por varios años no tuvo importancia ni relevancia económica. Simplemente voy a dar un dato de China, porque China ha sido realmente el país de peso en todo el continente asiático. A fines del siglo XVIII, China producía el 30% de todo el Producto Interno Bruto del mundo. En un periodo de 100 años, para 2004, el Producto Interno Bruto con el que China contribuía al mundo había descendido al 4%. Un empobrecimiento brutal de un país que seguía siendo el país más poblado del mundo. Entonces, claro, Asia no arrastraba el resto de los países de Asia, por lo tanto, Asia se veía como un paupérrimo continente. No tenía importancia económica. Pero esta situación empezó a cambiar a raíz de los años 50 o los años 60, cuando empezó el desarrollo de Japón, el desarrollo acelerado de Japón, que fue realmente el precursor de este enorme despertar de Asia. Siguieron los que le llamaron los tigres asiáticos, Taiwán, Corea, Singapur, en el sudeste asiático y Tailandia hasta cierto punto. Y últimamente, pues por supuesto, el desarrollo espectacular que en menos de 30 años ha tenido China. Esto ha hecho que el centro de gravedad económico del mundo, que antes y todavía hasta cierto punto está muy concentrado en el Pacífico, si los intercambios comerciales que se dan entre Europa, Estados Unidos y parte del resto de las Américas, pues era hasta hace muy poco el más importante. Este centro de gravedad económico se ha desplazado paulatinamente en muchas ocasiones sin que nos diéramos cuenta hacia el Pacífico. Ahora los intercambios más importantes económicos que se dan en el mundo es entre China, Japón, y los Estados Unidos, entre Australia, Estados Unidos, entre China y por supuesto México. Entonces estamos ahora en todo un fenómeno nuevo que no se había dado en muchísimos años, sí, y yo creo que aún en los años, hace 400 años, no se había dado este fenómeno. Este movimiento del centro de gravedad económica hacia una región, en la región Asia-Pacífico. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros creo que nos quedamos un poco pasmados ante este fenómeno que se estaba dando. Nos entusiasmó, por supuesto, mucho la cercanía que tuvimos y la integración que tuvimos con América del Norte, pero dejamos de ver qué es lo que estaba pasando en otras regiones del mundo. Afortunadamente, en el presente régimen, el presidente Peña Nieto ha tenido una gran visión de dirigir sus ojos hacia esta región que creo que representa, y no estoy convencido de ello, el futuro para nuestro país. Y no es que dejemos de mirar hacia el norte, tenemos que tener una nueva mirada hacia el oriente. Y no que dejemos tampoco de mirar hacia Europa, tenemos una tradición europea, somos parte integrante del sur de nuestro continente, y allí tenemos que seguir fortaleciendo nuestros vínculos, pero tenemos que tener esta otra mirada hacia el Asia. O sea, México tiene un comercio aproximado de 800,000 millones de dólares en total, de los cuales alrededor de 600,000 son con los Estados Unidos, para ser exactos. El resto se reparten con Europa, con América Latina, con Asia.
con China en concreto, que hay, tenemos un comercio alrededor de 100.000 millones de dólares, una cosa tal vez un poco menos. No digamos, pero sí 70.000 millones de dólares, sí. Y de los cuales 50.000 millones son de déficit con China. Aproximadamente, sí. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de eso. Entonces, sí, China, Asia son importantes, pero comercialmente, socialmente, en términos familiares, en términos políticos, incluso, pues Estados Unidos sigue. ¿Por qué hemos de voltear al Asia? Bueno, simplemente por conveniencia geoestratégica. Es decir, no nos conviene tener todos los huevos en una sola canasta, simplemente por eso. Y lo hemos visto muy recientemente, la experiencia de la crisis financiera que se generó en Estados Unidos, nos arrastró a nosotros de una manera espectacular, que si hubiéramos tenido un comercio más diversificado, como otros países de América Latina, y yo que aquí quiero mencionar a Chile, que tiene un comercio muy balanceado, 30% de su exportación, de su comercio lo tiene con Estados Unidos, 30% con América del Norte, vamos a decir, el 30% lo tiene con Asia, el otro 30% lo tiene con Europa. No sufrió de en la misma medida que sufrimos nosotros con la crisis financiera de Estados Unidos. Ahora, mi pretensión de ninguna manera es que dejemos de exportar y que dejemos de tener un comercio intenso con los Estados Unidos o con América Latina, de ninguna manera. Pero creo que tenemos la capacidad de incrementar nuestra producción para tener otros mercados y abrir otros mercados hacia las exportaciones mexicanas y no depender solamente de un solo mercado, que eso es lo que yo veo una gran vulnerabilidad. Ahora, creo que a partir de esta nueva visión hacia el Pacífico, allí es donde tenemos que crear una política de Estado hacia toda esta región del mundo. Y esta región del mundo, creo ahora en estos momentos, pues engloba al 38% de todo el Producto Interno del mundo, engloba a más de la mitad de la población del mundo, si incluimos allí también a la India, que a pesar de que no está en el Pacífico, pero la India puede ser un mercado interesantísimo para México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.